de Dios. Bien, tenemos este tema del día de hoy. Las señales de los últimos días está basada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 1 al 14. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Cuando Jesús salió del templo, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pueden tomar asiento. Los discípulos, aquí en esta parte de escritura, primeramente nos está señalando la palabra de Dios, que ellos acaban de salir del templo de Jerusalén, y los discípulos se admiraron de la magnificencia del templo y llamaron la atención de Jesús a su belleza. El templo era magnífico, estaba sentado sobre una colina, sobre un monte, el monte Sión, y estaba construido de mármol blanco. La puerta, que de dentro había estado toda dorada, alrededor de ella había una pared muy dorada, y tenía lo alto de ella unos pámpanos de oro, de los cuales colgaban unos racimos grandes, como la altura de un hombre,
Y porque y vemos vemos por qué cuando el tablado se dividía parecía ser el templo más abajo que el que estaba afuera. Tenía las puertas de oro, altas de 55 codos y 16 de ancho, y era una estructura masiva que podría albergar a 1000 personas. Vemos en Hechos 4 que nos dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5000. El templo tenía diversos pórticos, como la puerta de Salomón, la puerta real. Era una vista impresionante. Una de las maravillas y delicias del mundo. Nuestro Señor Jesús aprovechó la ocasión para despertar el interés de los discípulos en los acontecimientos venideros, y predijo la total destrucción del templo. Y los discípulos quedaron impactados. Por supuesto, ellos formularon dos preguntas al Señor Jesús: ¿cuándo sería destruido el templo? ¿Y cuáles serían las señales del retorno de Cristo y del fin del mundo? Restaurado también el reino de Israel. Los discípulos querían que el Señor Jesús admirase la hermosura arquitectónica del templo. Con ellos estaban ocupados o sea que ellos estaban ocupados en lo efímero, en lo que no puede durar, en eso. Y vemos que en lugar de estar interesados en lo que es eterno, interesados en las sombras y no en lugar de una sustancia. Jesús les advirtió que el edificio tan absolutamente destruido que no quedaría piedra sobre piedra. El general Tito de Roma fue el que intentó salvar el templo, pero fracasó, porque sus soldados lo incendiaron, cumpliéndose así la profecía del Señor Jesús en el año 70 de nuestra era. Cuando el fuego fundió los ornamentos de oro, el metal fundido corrió por entre las grietas de las piedras. Para tomarlo, los soldados tuvieron que quitar las piedras una por una. Y como lo había dicho nuestro Señor Jesús, este juicio fue ejecutado en el año 70 después de Cristo. O sea, cuando Él dijo estas cosas, esta predicción que estaba diciendo el Señor Jesús, 40 años después tuvo el lugar de los acontecimientos.
El Señor Jesús murió en el año 33, a la edad de 33 años. Y fue cuando se cumplió la profecía. Y vemos la primera mitad de la tribulación, según Mateo 24, del capítulo 3, encontramos después que Jesús hubiese pasado al monte de las Olivas, los discípulos se le acercaron aparte y le hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo sucederían estas cosas? ¿Y qué es? ¿Cuándo sería también destruido el templo? ¿Cuál sería la señal de su venida? Esto es, ¿qué acontecimientos sobrenatural predecería a su regreso a la tierra para establecer su reino? ¿Cuál sería el fin de esta época? Esto es, ¿qué sería lo que anunciaría el fin de la edad de modo inmediato a su glorioso reinado? La segunda y tercera pregunta son esencialmente la misma. Es preciso recordar que el pensamiento de estos discípulos judíos giraba en torno a la gloriosa era del Mesías, o sea, cuando Él apareció en el mundo, sobre la tierra. No estaban pensando en la venida del Mesías por la iglesia como se piensa en el tiempo de ahora, ¿verdad? Que nosotros no estamos ya pensando en el tiempo que llegó el Señor, sino en el tiempo de su retorno, cuando Él venga. En eso pensamos nosotros a 2000 años de aquel tiempo. Su expectativa era su venida en poder y gloria para destruir a sus enemigos y reinar sobre el mundo. También deberíamos tener claro que no estaban hablando del fin del mundo, sino acerca del fin de la era. Su primera pregunta no fue respondida en forma directa. Más bien el Salvador parece unir el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Vemos una escritura en Lucas 21, Lucas 21, versículos 20 al 24. Dijo el Señor Jesús: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en el campo no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Con un asedio similar que tendrá lugar en los postreros tiempos, en el estudio de la profecía vemos a menudo al Señor Jesús pasando casi impersistiblemente de un cumplimiento temprano y parcial a otro cumplimiento posterior
y definitivo. Las preguntas segunda y tercera reciben respuesta en los versículos, fíjense bien, en el versículo 4 y en el versículo 44 del capítulo 24 de San Mateo. Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 44 dice, por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá como no pensáis. A la vista de la incertidumbre en lo referente al día y la hora, cada uno debería velar si alguien es conocedor que su casa ha de ser allanada, estaría listo, aunque no sepa, pero el creyente, aunque no sepa cuándo volverá el Señor Jesucristo, nos está haciendo la recomendación de que debemos estar velando. Amén. El Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen las masas, y por eso su pueblo debería estar con una vívida expectativa. En estos versículos describen el periodo de la tribulación de 7 años, que precederá el glorioso advenimiento de Cristo. Los primeros 3 años y medio se describen en los versículos 4 al 14. Los últimos 3 años y medio, conocidos como la gran tribulación y el tiempo de angustia de Jacob, según Jeremías capítulo 30, versículo 7, que dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Al tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, escribió el profeta Jeremías. Será un tiempo de sufrimiento sin precedentes para los que están en la tierra. Y vemos muchas de las condiciones que caracterizan la primera mitad de la tribulación han existido a lo largo de la historia humana, pero aparecerán en forma muy intensificada durante el periodo del que estamos hablando o del que estamos tratando. Vemos cómo a los que pertenecen a la iglesia les será anunciado que tendrán tribulación. Lo hemos dicho muchas veces. Muchas veces hemos dicho que el creyente, el cristiano, tendrá tribulación con el solo hecho de que crean en Jesucristo. El ser cristiano no es una cosa que el cristiano debe de estar consciente. Tendrá tribulación que será derramada sobre un mundo que ha rechazado al Hijo de Dios. Si el mundo ha rechazado al Hijo de Dios, ¿qué se espera para los creyentes? Si cuando su pueblo lo esperaba con ansia al Señor Jesús, y cuando aparece en el mundo se escandalizaron en su persona. Y por eso el profeta del capítulo 53 de Isaías declara y dice en el primer versículo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Sencillamente no daban crédito a lo que estaban viendo cuando Él aparece. Encontramos que nos dice Juan
3:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está señalando el apóstol Juan, está escribiendo y está diciendo que en el mundo tendría aflicción el creyente. El propósito de este discurso a sus discípulos era que tuvieran paz cuando fuesen aborrecidos y perseguidos falsamente, condenados, incluso torturados. Podrían tener paz en Él. Él venció al mundo en la cruz del Calvario. A pesar de sus tribulaciones, podrían tener la certidumbre de que estaban al lado del vencedor. El creyente puede confiar en eso, de tener la certidumbre de que está del lado del Señor Jesús. Amén. Además, con la venida del Espíritu Santo, tendría nuevas capacidades de resistencia, en un nuevo valor para hacer frente al enemigo. Pero es algo muy diferente de la tribulación que se ha derramado sobre el mundo, que ha rechazado al Hijo de Dios. Creemos que la iglesia será tomada fuera del mundo antes que comience el día de la ira del Señor, de la ira de Dios. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? ¿Y saben? La ira venidera es de parte de Dios para los que rechazaron a Jesús y para el que sigue rechazándolo en este tiempo que estamos viviendo. Esa es la ira de Dios. Y vemos cómo, pero encontramos la primera mitad de la tribulación, Mateo 24, versículos 4 y 5. Durante la primera mitad de la tribulación aparecerán, fíjense bien, falsos mesías que conseguirán engañar a grandes multitudes. El actual surgimiento de falsas sectas puede ser un preludio de ello, pero aún un cumplimiento a estos falsos guías religiosos que serán judíos pretendiendo ser el Cristo. Porque los judíos, fíjense bien, no creen ellos que Cristo ha venido. Muchos de ellos no creen eso, que Él ya vino, y todavía muchos lo esperan. Y por eso yo creo es que se va a cumplir esta profecía, que muchos de ese mismo pueblo judío van a salir en el tiempo de esta tribulación a decir: yo soy el Cristo, aquí está el Cristo. Pero el Señor Jesús nos está advirtiendo y dice: no los creáis,
que no les creemos, porque Él ya vino. Habrá guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Sería fácil creer que estamos viviendo esto cumplido en la actualidad, porque ha habido cosas similares, ¿verdad? Pero lo que vemos es suave en comparación con lo que será. En realidad, el siguiente acontecimiento del calendario divino es el arrebatamiento de la iglesia. De Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay profecía que haya de quedar cumplida antes de esto. Después de que la iglesia sea quitada, el reloj profético de Dios reanudará su marcha a estas condiciones. Se manifestarán rápidamente los hombres, epidemias, terremotos en diferentes lugares de la tierra. El reloj profético de Dios, fíjense bien, está parado en la semana 70. Está parado el reloj profético de Dios en la semana 70 de Daniel, capítulo 9. Allí está parado. Y como está parado, digamos, la puerta de la salvación está abierta. La puerta de salvación está ahorita abierta para todo aquel que crea el Evangelio del Señor Jesús. Puede ser salvo. Y miramos que no hay profecía que no haya de ser cumplida. Incluso ya en la actualidad los líderes del mundo están alarmados por el espectro del hambre debido al estallido demográfico. Pero esto quedará acentuado por la escasez debido a las guerras. Los cristianos, allí viene para el cristianismo. Los cristianos serán aborrecidos. Versículo 9. El mundo resiste la norma cristiana auténtica, de auténtica piedad. El creyente presenta ante el mundo una norma diferente. Ni el mundo ni sus normas son piadosas. Por eso, toda persona que vive en el mundo no quiere cambiar su conducta. Se opone a los creyentes. El mundo se opone a la vida de pureza y justicia del creyente. El creyente encuentra oposición de toda persona que no vive una vida pura y justa. El mundo se opone al mensaje de arrepentimiento y negación de sí mismo, porque también hay que negarse a sí mismo. También habrá apostasía, traición, división. Muchos tropezarán
se apartarán, por la persecución causará impulsos de seguir profesando a Cristo. Lo que Cristo está diciendo es esto: la apostasía va a crecer y se intensificará al acercarse el fin. Muchos tropezarán por la persecución que vendrá y se apartarán. Muchos se entregarán unos a otros nuevamente. El informar de otros, traicionarlos, se intensificará en el postrer tiempo. El vecino se volverá contra su vecino, amigo contra su amigo, familia contra familia. Unos a otros se aborrecerán. Será tanto que quedarán muy pocos bondadosos en la tierra, llenos de amor. Y amigo contra amigo, familia contra familia. Las dos cosas que Dios desea más que todas las otras del creyente. ¿Qué creen? Desea el amor de los creyentes unos a otros. De los creyentes. Que los creyentes estén llenos de amor para con sus hermanos, los creyentes. Pero quedarán muy pocos bondadosos y tiernos y llenos de amor. Las dos cosas que desea el Señor es el amor. Es fundamental. Primero de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Escribió el apóstol Juan. Falsos profetas, muchos falsos profetas se levantarán y serán profetas, es decir, querrán predicar y enseñar el mensaje de Dios. Jerusalén, ante la crisis de sus últimos días, experimentó la aparición de un gran número de falsos profetas. Estoy hablando del año 70, cuando el general Tito de Roma destruyó Jerusalén. De eso estoy hablando. Experimentó la aparición de un gran número de falsos profetas. Cada uno tenía su propio mensaje. En cuanto podía salvarse la gente, el historiador judío Flavio Josefo escribió en su libro que se titula Las guerras judías y dice: muchos serán engañados. Hay muchos motivos por los que una persona será engañada. Pero vamos a decir alguno, ¿verdad? Por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 y versículo 14. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, escribió Pablo. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué creen que quiere decir? Que muchos personajes
que están haciendo estas cosas se disfrazan como que están haciendo las cosas buenas, pero no es así, ¿verdad? Y vemos que falsos profetas están dentro y fuera de la iglesia. Aumentarán al acercarse los postreros días del mundo. La perseverancia en el deber, según Mateo 24:13, en los postreros días, el creyente cristiano que persevere con firmeza en la persecución y el odio y la traición y división, las falsas enseñanzas y el engaño, la impiedad, la inmoralidad, mantiene un ferviente amor a Jesucristo, y el que lo haga así será salvo. Apocalipsis 2:10. No temas en nada que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, nos dice el Señor. Y será predicado este evangelio según el Mateo 24:14. Su evangelio no puede ser retenido. Será predicado el evangelio de Jesucristo del reino en todo el mundo, asombrosamente, en un lapso de tiempo, en el primer siglo, o sea, hace 2000 años, fue llevado evidentemente a todas las partes del mundo, en unos 30 años más o menos. Del mundo conocido en aquel tiempo. Nos dice una reseña, Romanos 10:18. Pero digo, ¿no han oído? Dice Pablo. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. El mismo tono de las palabras de Cristo apunta al evangelismo mundial, al aproximarse el fin. Los extremos de la tierra oirán el evangelio antes de que aparezca, antes de la aparición final del Señor Jesucristo. Para concluir, el evangelio es un testimonio proclamado, la verdad y voluntad de Dios para el hombre. Revela la verdad en cuanto al hombre y su mundo. Le dice al hombre cuál es su origen, por qué está aquí, cuál es el destino. Le dice al hombre lo que ha hecho y qué está haciendo y qué debe hacer. Amén. Señor, lo bendiga.